El niño ensangrentado estaba sentado en el suelo, apoyado en una gran roca. A su lado yacían cadáveres. Esperaba no volver a sentirse tan indefenso. El joven levantó la mirada y miró a su enemigo, pensando que esta vez sería diferente. Ante los ojos del niño apareció un monstruo gigante que ya conocía, parecido a un lagarto enorme. Rugió con todas sus fuerzas, llamando a todos los supervivientes a luchar. Recuerdos dolorosos de su infancia comenzaron a aflorar en la memoria del niño. El pequeño, escondido tras bloques de piedra, contempló al mismo monstruo gigante y llamó a su madre. El niño, gravemente asustado, con lágrimas amargas corriendo por su rostro, llamaba cada vez más fuerte a su madre. La mirada del niño reflejaba quizás la cosa más aterradora que una persona puede ver. El monstruo sostenía en su boca el cuerpo de la madre aún viva del niño. La madre extendió los brazos, intentando aferrar el último momento de vida, y el niño indefenso solo pudo gritarle a su madre una vez más, esperando que de alguna manera lo ayudara. El joven recordó todas las palabras de esos canallas que decían que un fracasado como él jamás lograría nada, por mucho que se esforzara. El chico admitió que tenían razón. Por mucho que dedicara su vida al entrenamiento, el rango B era su máximo. ¿Y el rango S? No, ni siquiera puede aspirar al rango A. Reuniendo fuerzas, el muchacho se levantó, decidido a luchar, y empuñó su espada. El monstruo, al ver lo que creía que sería su futura víctima, abrió la boca y rugió para asustar al guerrero. El tipo apretó su espada con más fuerza, indicando que ni siquiera iba a rendirse. Podría ser un idiota, pero incluso en una situación aparentemente tan desesperada, ganaría. El guerrero no iba a dejar vivo al monstruo. Se abalanzaron el uno sobre el otro y comenzó la batalla. En los ojos del chico, junto al odio, ardía la venganza. Su mirada desquiciada estaba lista para incinerar a cualquiera. El joven atacó primero. Un potente golpe en la cabeza del lagarto hizo que la espada del chico se hundiera en el cuerpo del monstruo. La fuerza del impacto fue tan fuerte que el niño salió despedido varios metros. Llorando de dolor, el monstruo supo que allí llegaría su fin. La sangre fluía con increíble rapidez de la cabeza herida del lagarto. Derribado por el golpe y exhausto por la lucha, el niño yacía en el suelo. No podía mover el brazo ensangrentado, pero valió la pena, porque ahora su más acérrimo enemigo había recibido un golpe fatal. El tipo de mentalidad agresiva se levantó del suelo y estaba listo para atacar de nuevo. El monstruo herido seguía gritando de dolor. El miedo empezó a formarse en sus ojos. El niño saltó alto y comenzó un nuevo ataque. El joven aterrizó justo al lado de la frente del lagarto, que aún tenía su espada sobresaliendo. Los ojos del niño aún ardían de odio y locura. Con solo los dientes, arrancó la espada de la cabeza del monstruo. Frente al lagarto gigante, el guerrero parecía una gota en el océano, pero tenía la fuerza suficiente para derrotar a su oponente. El monstruo volvió a gritar por el dolor que el joven le había causado. Los ojos asustados y llenos de dolor del monstruo miraron fijamente a su enemigo, que antes creía inútil. El tipo dijo que este era el último monstruo que necesitaba ser derrotado. La energía azul comenzó a generarse por todos lados, envolviéndolo todo. Un portal a otra dimensión comenzó a abrirse. El joven aún sostenía la espada entre los dientes. Cansado de la batalla, se rindió al flujo de energía que se mezclaba con la sangre. Una mano ensangrentada yacía sobre el suelo frío. El portal transportó al niño a un amplio claro en el bosque. El cuerpo del joven yacía en el suelo. No se sabía si estaba vivo o muerto. Resulta que el portal mágico no solo transportó al niño. Cerca, en el claro, yacía el cuerpo inconsciente de un monstruo. De repente el joven soltó una mueca irónica. Se burlaba de lo absurdo de la situación. ¿Podría ese perdedor, como decían otros, haber derrotado al monstruo? Pero en realidad, el niño estaba lejos de reír. Una mueca dolorosa escapó de sus labios otra vez, y lágrimas amargas brotaron de sus ojos, igual que cuando era niño. Regresemos al pasado reciente del chico. Un grupo de jóvenes se encontraba en un claro rodeado de una densa niebla. Un portal rojo al más allá se abrió ante ellos. Se iniciaron conversaciones tensas en el grupo. Los jóvenes se preguntaban sobre las noticias recientes.
se supo de la existencia de monstruos humanoides. El joven informó a sus compañeros que esos monstruos podían convertir a una persona en una momia y absorber todo su maná. Una chica que estaba cerca comentó haber oído hablar de un incidente similar reciente en Seongbuk. Otro joven un poco indiferente dijo que mucha gente habla de casos similares de monstruos humanoides, por lo que todos deben tener cuidado, y especialmente, y sobre todo Jin Soo-ho. No podía bajar la guardia. Soo-ho simplemente accedió, como si ya estuviera acostumbrado a ese tipo de comentarios. El joven engreído fingió estar preocupado por Soo-ho, y al preguntarle si se sentía ofendido, le recordó que el único Soo-ho allí era un rango B, que, decían, era demasiado débil para luchar contra monstruos. El matón volvió a burlarse de Soo-ho, recordándole sus éxitos pasados en la mejor academia de élite del país. Ante las palabras de que era un gran honor para el grupo entrar al calabozo con semejante genio, Soo-ho apretó los puños, conteniendo su ira para no atacar al interlocutor burlón. La desesperación y la incomprensión reinaban en los ojos del joven. ¿Por qué todo terminó así? El cadete Jin Soo-ho obtuvo la puntuación más alta. El chico se consideraba talentoso y creía que podría vengar a sus padres y alcanzar mayores logros. Sin embargo, por mucho que Soo-ho se esforzara, le resultó imposible. Era como si alguien hubiera trazado una línea, diciendo que el joven no podría superarla. Cada vez que el destino se reía de él, se consolaba con la idea de que poco a poco mejoraría. En ese momento, se dio cuenta una vez más de que era incapaz de más. Los chicos llamaron a Soo-ho para que los acompañara al calabozo, y luego se rieron de este genio a sus espaldas, esperando que no fuera una molestia innecesaria. Soo-ho admitió que los fracasos del pasado no significan nada ahora. El chico se preguntaba por qué le apasionaba tanto adentrarse en las mazmorras, incluso a pesar de sus limitaciones y las burlas de los demás. Quizás era por su deseo de venganza, y para que los demás dejaran de ver sus límites. Ninguna cantidad de burlas detendría a Soo-ho, incluso si lo consideraban loco, por lo que avanzó con confianza hacia el portal. Una vez en el más allá, el niño escuchó gritos y se asustó mucho. Se oían gritos de ayuda por todas partes. Soo-ho se movió ante el sonido para ayudar a las víctimas. En el suelo yacía un niño asustado, exhausto y ensangrentado, que se burlaba de Soo-ho. Oró pidiendo ayuda. Al mirar hacia arriba, Soo-ho lo vio. La misma criatura que le quitó la vida a su madre hace 10 años. Apretando los dientes, el chico estaba listo para la batalla. Un resentimiento pasado y una sed de venganza se encendieron en el joven. Por eso, sin perder tiempo, Soo-ho agarró su espada, que brilló con energía mágica, obteniendo un poder poderoso. El guerrero no quería perder contra el monstruo. La agresividad se apoderó de Soo-ho. En su mirada se adivinaba la futura derrota del lagarto gigante. Con la espada firmemente en sus manos, el chico atacó al enemigo. De vuelta a la realidad. La mano ensangrentada del niño yacía en el suelo frío. El portal transportó al niño a un amplio claro en el bosque. El cuerpo del joven yacía en el suelo. No se sabía si estaba vivo o muerto. Resulta que el portal mágico no solo transportó al niño. Cerca, en el claro, yacía el cuerpo inconsciente de un monstruo. De repente, el joven soltó una mueca irónica. Se burlaba de lo absurdo de la situación. ¿Podría ese perdedor, como decían otros, haber derrotado al monstruo? Pero en realidad, el niño estaba lejos de reír. Una mueca dolorosa escapó de sus labios otra vez, y lágrimas amargas brotaron de sus ojos, igual que cuando era niño. Al girar la cabeza, el niño vio el cadáver del monstruo junto a él. Era evidente que no estaba contento con lo que vio. Se preguntó por qué estaba haciendo todo esto. No traería de regreso a sus padres. No quería esto. Los ojos del chico ya estaban hinchados, pero ríos de lágrimas amargas seguían fluyendo por sus sienes y luego cayendo al frío suelo. Si tan solo Soo-ho fuera un poco más fuerte. Brillante comenzó a cubrir todo a su alrededor. Un desconocido rompió a llorar, muy decepcionado al ver a su futuro heredero. Los ojos de Soo-ho se abrieron con sorpresa, y todas las lágrimas que habían corrido por su rostro se secaron, como si ni siquiera hubiera llorado.
El niño se levantó del suelo, presa del pánico ante la incomprensible situación que había surgido ante él. Comprendió que estaba en un lugar desconocido y decidió preguntarse sobre ello, sin siquiera esperar que nadie le respondiera. Su-ho ya pensaba que estaba muerto, pero de repente alguien detrás de él comenzó a responder sus preguntas aparentemente sin sentido. Muy sorprendido e incluso asustado por tal sorpresa, el chico miró lentamente a un lado. Frente a él se encontraba un hombre apuesto de cabello largo, cuya silueta estaba rodeada de una brillante energía verde. El hombre miró a Suho desde arriba. Suho notó que el hombre vestía ropa antigua y decidió preguntar, un poco vacilante, quién le estaba hablando ahora. Riendo, el hombre respondió que Suho no estaba seguro y había perdido la cabeza, porque no podía encontrar otra explicación para tal descaro. El desconocido se sorprendió francamente de que el chico no lo conociera. El joven solo le pidió que respondiera las preguntas. El hombre levantó la barbilla del niño con 2 dedos y mirándolo fijamente a los ojos, respondió con una sonrisa burlona que era un demonio celestial. Era evidente que el desconocido estaba muy orgulloso de su estatus. Pero lo que dijo el demonio a continuación sorprendió aún más a Suho. El hombre lo llamó su único heredero. El demonio celestial es conocido por todos los fans de la subcultura. Es un personaje de El cielo más allá de las nubes. Este demonio es considerado, con razón, el personaje más fuerte. Para Suho, el demonio celestial era solo un personaje ficticio de una novela. El niño tenía muchas preguntas. No entendía por qué el demonio celestial era real, ni cómo era posible que fuera su antepasado. Al leer los pensamientos del chico, el demonio respondió alegremente que, en efecto, era su antepasado. Parecía que, en el mundo del chico, el demonio celestial y Murim eran parte de la leyenda, pero no había duda. Suho era descendiente del demonio celestial. Pero al joven no parecía divertirle en absoluto. Suho se sorprendió de que el demonio hubiera leído sus pensamientos, y él a su vez respondió que era lo más fácil de hacer. Era muy difícil creer que fuera cierto, pero nada de lo que sucedió parecía el resultado de un hechizo o magia. Suho preguntó por qué el demonio lo había traído allí, pero al demonio le pareció gracioso oírlo. El demonio celestial humilló al muchacho y lo puso en su lugar, llamándolo criatura lastimosa y banal. El joven furioso quiso discutir con el demonio, pero éste lo interrumpió, revelando el verdadero motivo de su presencia. El demonio celestial buscaba a otro demonio, su verdadero y único enemigo, el demonio de sangre. Al pronunciar su nombre, una furia terrible se encendió en los ojos del demonio celestial. Apoyando la mano en la piedra, el demonio enfurecido dijo que, de no ser por el demonio de sangre, no se habría encontrado en una situación tan humillante. El demonio celestial fue castigado por desobedecer la visita, convirtiéndose en un espíritu. Es muy difícil para el demonio celestial controlar este mundo y buscar al demonio de sangre sin un cuerpo físico. De repente, se me ocurrió una idea brillante y aparentemente loca. Suho, como si percibiera el peligro, le preguntó al demonio qué estaba murmurando allí. Ya con cierto respeto, el demonio celestial se dirigió a su heredero, diciéndole que poseía un cuerpo útil. Colocando su mano sobre el hombro del chico, expresó su loca idea. Suho necesitaba entregar su cuerpo al demonio celestial. El niño, seriamente asustado, miró a su antepasado a los ojos y le preguntó si había oído todo correctamente. El demonio respondió que sería un honor para el joven, y que él mismo regresaría a la tierra en su cuerpo mortal. Apartándolo de sí, el joven indignado no entendía por qué le entregaría su cuerpo. La brillante energía verde que hasta ahora simplemente había delineado la silueta del demonio, comenzó a crecer hasta convertirse en un furioso flujo de energía que podría destruir todo a su paso. Con voz exaltada, el demonio celestial dijo que Suho simplemente no tenía otra opción. El demonio pensó que podría intimidar al niño con sus habilidades mágicas, pero sorprendentemente, el joven pudo resistir el peligro. Una energía tan fuerte y siniestra simplemente pasó por las manos de Suho y por alguna razón no le pareció extraña. Con una mueca burlona,
El muchacho dijo que el plan del demonio había fracasado y que probablemente estaba decepcionado. Pero el demonio solo rió irónicamente y en voz baja. El demonio empezó a recordar momentos de su vida. Las promesas que te habían hecho ahora le parecían palabras vacías. Estos recuerdos perturbaron mucho al demonio y no le dieron paz. El demonio celestial le preguntó al niño su nombre. Suho lo dijo con cierta vacilación, y el demonio sonrió y comenzó a hablar. El demonio quería hacerle al muchacho una oferta muy rentable e importante, y Suho lo interrumpió. El joven respondió con increíble enojo que no quería oír nada. El demonio celestial golpeó por debajo del cinturón. Empezó a hablar de la familia de Suho, algo que el chico claramente no esperaba. El demonio dijo que el chico perdió a su familia por su debilidad y que todo lo que el joven decía sobre la fuerza era pura palabrería. Todo eso es cosa del pasado. Los pensamientos de Suho son demasiado ingenuos. No puede traer de vuelta a sus padres. Los ojos del chico brillaron de rabia ante la incontrolabilidad de la situación. No pudo evitar que el demonio leyera sus pensamientos, así que decidió amenazarlo. En respuesta, el demonio simplemente se rió muy fuerte, e incluso se alegró de que el chico tuviera tanta agresividad y deseo de venganza. El demonio dijo que el niño no era mejor que otros miserables que no podían saltar por encima de sus cabezas, y que albergaban tantas emociones repugnantes como ellas. Burlándose de Suho, el espíritu dijo que el chico intentó trabajar en sí mismo, pero después de un tiempo se dio cuenta de que su límite era demasiado bajo. El tipo se enfureció muchísimo. Gritando, le ordenó a su interlocutor que se callara y que por fin actuara. El demonio le ofreció un favor al chico a cambio. A cambio, le enseñaría a Suho un nuevo método de entrenamiento y desarrollaría las habilidades del heredero. El chico quedó muy sorprendido por esta oferta. Suho requiere conocimientos de artes marciales. Y en todo Murima, no hay artes más fuertes que las artes marciales del demonio celestial. Suho comenzó a albergar esperanzas de mejorar sus habilidades. El demonio disipó todas sus dudas y le aseguró que, con la ayuda de estas técnicas, sus herederos podrían volverse más fuertes. La idea de que el niño finalmente se haría más fuerte lo impedía. Las exigencias del demonio le parecieron al joven merecedoras de tal recompensa. Al recordar el rostro indefenso de su madre en la boca de un monstruo gigante, Suho rechazó a su antepasado. Incluso por semejante recompensa, el joven no entregaría su cuerpo. Al demonio le pareció gracioso oír su negativa, pues sabía lo que su heredero estaba pensando en ese momento. El demonio celestial aceptó realizar una prueba a Suho, a lo que el chico quedó muy sorprendido y no entendió de qué otra prueba estaba hablando. Según las condiciones, si Suho pasa la prueba, el demonio le enseñará sus técnicas de energía interna y otras habilidades, y si falla, el tipo entregará su cuerpo. Como el demonio no le dijo cuál sería la prueba, el chico dudó si aceptar o no. Pero, ¿y si esta era su última oportunidad? ¿No se arrepentiría después? Seo-Hu preguntó si su antepasado definitivamente cumpliría las condiciones. Respondió que, por su honor, no le importaría usar alguna técnica de energía interna. Decidido, el niño aceptó y preguntó cuál sería la prueba. Complacido de haber logrado convencer a su heredero, el espíritu le pidió a Suho que se presentara frente a él. El demonio chasqueó los dedos al instante. Todo a su alrededor quedó cubierto de polvo rojo. Inesperadamente, Suho no supo qué sucedería después. No entendía dónde estaba, pero de repente una imagen familiar y dolorosa apareció ante sus ojos. El niño lloroso se volvió hacia su madre con ternura, y ésta, con palabras tiernas, le pidió que no llorara, aunque lágrimas amargas brotaban de sus ojos. La madre, que lloraba, le pidió a su hijo que se escondiera allí y que pronto lo encontrarían. Suho reconoció en lo que vio el suceso más doloroso de su vida. Era su madre, y el niño era pequeño. Una niña pequeña le rogó a su madre que no la abandonara. Esa mujer comprendió. Debía sacrificar su vida por la de su hija. Enjugándose la última lágrima, la madre se arrojó a los brazos de la muerte. El monstruo atacó inesperadamente. Atrapada en sus fauces, la mujer no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir.
solo pudo extender los brazos hacia su hijo, llena de esperanza en un milagro. Pero el milagro no ocurrió. El chico pensó que sería mejor morir con ella en ese momento. Ya adulto, Suho observó la conmoción incontrolable de la pequeña. En un instante, la pequeña simplemente huyó, sin querer presenciar la dolorosa muerte de su madre. Si hubiera muerto con su madre entonces, no tendría que sentirse tan miserable ahora. Suho estaba simplemente destrozado por la idea de ser inútil e impotente. Sombras que surgían de todas partes comenzaron a hablar abiertamente de Jin Suho. Alguien dijo que era hábil, pero su rango seguía bajando. ¿O tal vez simplemente no era capaz de nada más? Y alguien desde las sombras hablaba de cómo el talento es lo más importante para un cazador. Sin él no se llega a ningún lado. El talento se da al nacer, y sin él no vales nada. Una sombra oyó que Suho no quería trabajar, aunque no tenía ni idea de lo que hacía como cazador. Si ella fuera él, se habría ido hace mucho. ¿No es maravilloso que se quede, aunque no tenga talento? La agresividad y la sed de venganza se apoderaron del joven. Apretando los dientes, miró las sombras con odio. ¿Qué sabían siquiera de él? Había pasado toda su vida entrenando para llegar a donde estaba ahora. A espaldas del niño, reapareció la escena de aquel terrible día. El cuerpo de su madre muerta colgaba de la boca del monstruo. Se sentía igual de pisoteado, igual de muerto. El corazón del joven comenzó a llenarse de ira. Gracias a la ayuda del poder del demonio celestial, Suho pudo derrotar a todos los monstruos que aparecieron ante él. El demonio susurró al oído del niño para evitar que la historia se repitiera, incitando así al cazador a la acción. Conmocionado, Suho se quedó allí, sin poder creer lo que veía. Frente a él, una mujer yacía en el suelo, gritando suavemente su nombre. Era su madre. Una mujer destrozada y llorosa le tendió los brazos a su hijo, preguntándole por qué la había dejado morir en ese fatídico día. ¿Acaso Suho solo pudo haber huido en ese momento? Lágrimas de dolor corrieron por las mejillas de la madre. Tenía frío. Llamó a su hijo para que se acercara y la abrazara. El obstinado demonio, susurrando desde atrás, llamó al muchacho a actuar, pero el joven simplemente se quedó allí parado como si estuviera clavado en el lugar, sin creer en la realidad de lo que veía. El demonio siguió fingiendo. ¿De verdad era tan débil el chico? Jinsu Hoya se había acercado a su madre. Un paso más y se habría disuelto en sus brazos. Pero de repente, el joven dijo fríamente que no iba a acercarse a su madre. El demonio celestial quedó sorprendentemente sorprendido por la decisión de su descendiente. De repente, inesperadamente para todos, Suho, agarrando con fuerza la espada, golpeó a su madre. La espada se clavó en el estómago de la mujer y la atravesó. La sangre brotó por todas partes. Un chorro de líquido marrón también brotó de la boca de la madre. La verdadera madre de Suho nunca hubiera culpado a su hijo por su muerte, y el cazador lo entendió bien, y mirando amenazadoramente al hombre lobo que pretendía ser su persona más cercana, los recuerdos de ese terrible día aparecieron en su memoria. La madre de Suho jamás dejaría que su hijo muriera con ella. Lo instó a huir, a esconderse, le inculcó el anhelo de vivir. Incluso cuando estaba al borde de la muerte, le pidió que viviera, que siguiera viviendo. Su madre no era de las que culparían a su hijo por su muerte. El hombre lobo se disipó, dejando tras de sí una luz brillante. Suho estaba muy decepcionado del demonio, pues no esperaba que manipulara las emociones de los demás. Pero aún así, el niño ganó, y el demonio todavía no podía entender cómo no podía engañar a un niño común. De repente la energía que rodeaba al joven cambió de verde diamante a azul brillante. Al demonio le pareció una visión interesante, pero aún así admitió que el niño había ganado. El joven no estaba satisfecho con el reconocimiento de la victoria, y se dirigió a su antepasado para exigirle la recompensa prometida, técnicas que ayudarían a Suho a volverse más fuerte. Pero el demonio celestial respondió con delicadeza que no había necesidad de apresurarse, pues una simple transferencia de energía sería suficiente. El chico, furioso e indignado,
comprendió que simplemente lo habían engañado. Quiso discutir con el demonio, pero éste lo interrumpió con la noticia, que lo dejó estupefacto. El antepasado no se llevará el cuerpo del niño. Todavía no. Solo podrá hacerlo cuando el propio Suho se lo pida. Esta información tranquilizó un poco al chico, pero sus ojos aún reflejaban preocupación. No estaba seguro de poder confiar en el demonio celestial, pero al menos su antepasado era muy fuerte. Si el niño se resiste al espíritu, éste no podrá hacer nada. De lo contrario, habría tomado el cuerpo sin dudarlo. Suho aceptó la oferta del demonio, pero le advirtió: si hacía algo estúpido, lo expulsaría. El demonio, encantado con la noticia, decidió de inmediato ver cuánto tiempo duraría su heredero. Inició su rito de paso en el cuerpo del niño. Todo parecía estar envuelto en una neblina de energía verde diamante. El joven no podía comprender qué estaba sucediendo. El antepasado dijo que sería un honor para el niño servir al demonio celestial. Suho giró la cabeza a tiempo, notando el peligro que se acercaba desde lejos. Una espada afilada voló directamente hacia el guerrero, brillando. El chico logró apartarse justo a tiempo y evitar su muerte. La espada se clavó en el suelo, hundiéndose profundamente, dejando claro que el lanzamiento fue de una fuerza extraordinaria. Asustado, Suho oyó una voz familiar a sus espaldas. El demonio dijo que esta vez haría una excepción con el descendiente, y le otorgaría todo su poder. Un grupo enorme de personas apareció ante el cazador. Sus rostros estaban cubiertos con máscaras. Eran peligrosos enemigos del culto de sangre, y Suho debía derrotarlos a todos. La primera en atacar al chico fue una guerrera. Sus ojos estaban llenos de sangre negra hasta la coronilla, y su rostro estaba cubierto de capilares negros. Con un hábil blandir de su espada, la chica dejó claro que ya había destruido a Suho en numerosas ocasiones. El cazador, aterrorizado hasta la locura, escuchó una nueva orden de su antepasado. Una voz a sus espaldas le dijo que los matara a todos. Inesperadamente, el chico levantó hábilmente su espada y repelió al instante el ataque de la chica. Su sangre se derramó por todas partes, y su cuerpo desmembrado salió volando a varios metros de distancia. Algunos de los cultistas de sangre comenzaron a entrar en pánico ante lo que vieron, sin esperar en absoluto un oponente tan fuerte. El niño absorbió por completo el espíritu del demonio celestial. El cuerpo de Suho evolucionó. Adquirió nuevas habilidades. El joven recibió una parte de las artes divinas del demonio celestial. Sin temer ya el peligro inminente, el muchacho estaba listo para otro duelo. Decenas de guerreros atacaron al joven. El coraje brilló en los ojos del niño. Con un solo golpe de espada, Suho desmembró a más de un enemigo. Parecía sereno y seguro. Con el poder del demonio celestial, ningún enemigo le temía. Repeliendo constantemente los ataques de los oponentes que avanzaban, el cazador seguía maravillándose y ensalzando el poder de su antepasado. Cuanto más Suho dejaba entrar el espíritu de su antepasado en él, más fuerte se volvía. Pero el muchacho ni siquiera pensó en hacerlo, porque comprendió que si eso sucedía, el demonio se apoderaría por completo de su cuerpo. El chico necesitaba concentrarse, así que decidió destruir primero a los enemigos que tenía delante. El cazador usó el método de la lanza de hielo, B. Lanzas de hielo atravesaron los cuerpos de sus oponentes. Los enemigos cayeron muertos. Suho no dejó de usar los poderes de su antepasado. Tras usar una vez más el método de la lanza de hielo y el método de la congelación, el chico no solo continuó repeliendo nuevos ataques enemigos, sino que también comenzó a atacarse a sí mismo con destreza. La sangre comenzó a fluir de la mejilla herida del niño, pero el cazador simplemente apartó la gota de líquido marrón, como si nada hubiera sucedido. El demonio notó que el chico tenía buena concentración. El demonio celestial reflexionó que solo si obtenía el cuerpo del heredero, podría transformarlo en algo más valioso. Sin embargo, había demasiados enemigos peligrosos del culto de sangre, y el propio niño ya estaba muy agotado, especialmente porque era solo un novato. El demonio decidió ayudar al muchacho, pero éste se negó, dispuesto a enfrentarse solo a sus oponentes.
El antepasado le ordenó al niño que bajara la espada, y como hechizado, obedeció. El arma cayó al suelo con un golpe sordo. Su-ho no entendía qué sucedía. Permaneció allí, aturdido, esperando a ver qué sucedía. Una nueva ola de peligro se apoderó del cazador, que se quedó paralizado, incapaz de moverse. El poder del demonio celestial comenzó a ser absorbido por el cuerpo de Su-ho. Empezó a descubrir nuevas habilidades de su poderoso ancestro. El niño comenzó a comprender el verdadero poder mortal. El joven usó la primera técnica demoníaca. Su silueta fue bañada por una corriente de energía verde diamante. Como encantado, dio el primer paso. Con este paso, la energía liberó un poder divino que destruyó al ejército del culto de sangre sin dejar rastro. Sus cuerpos se dispersaron como un peso muerto, dejando atrás solo una luz brillante que señalaba el final de esta batalla. El cielo estaba cubierto de esponjosas nubes blancas. El sol brillaba en el horizonte. Como el amanecer, el cielo resplandecía con tonos rosados, y parecía que nada hubiera sucedido, salvo por la emoción de Su-ho. No podía creer que hubiera derrotado a un gran ejército de oponentes. El demonio celestial apareció de la nada tras el chico. El ancestro dijo que la fuerza del cazador no sería suficiente para semejante combate. El niño cayó al suelo. Unas emociones violentas se apoderaron de él. La agresividad ardía en sus ojos y comprendió que simplemente lo habían engañado y que ahora el demonio podría apoderarse por completo de su cuerpo. Los ojos del joven comenzaron a cerrarse, y lo último que pudo ver fue el rostro complacido del demonio celestial. El niño perdió el conocimiento. Su-ho abrió los ojos. Aterrado, se levantó de la cama en la sala médica, sin darse cuenta de dónde estaba, ni de lo que le sucedía. Su antepasado, que llevaba allí mucho tiempo, esperaba a que Su-ho recobrara el conocimiento. El joven se sintió mucho más tranquilo al darse cuenta de que el demonio no se había llevado su cuerpo. El espíritu respondió con resentimiento que no era un villano que no cumplía su palabra. Y Su-ho, a su vez, respondió que su antepasado era exactamente ese tipo de villano. Habiéndose calmado, el niño preguntó si su uso del poder del demonio celestial estaba de alguna manera relacionado con el hecho de que el antepasado pudo tomar el control de su cuerpo en algún momento. Burlándose, el demonio respondió que, si era cierto, el niño debía entregarle su cuerpo. Su-ho rechazó al antepasado con una expresión negativa. Recordando cómo el poder del demonio se había apoderado de él por completo y había destruido una horda de enemigos mortales, el joven ensalzó las artes divinas de su antepasado. El joven nunca había visto nada mejor en su vida. Este poder era insuperable. Y eso ni siquiera es la mitad del arte divino del demonio celestial. En serio, Su-ho anunció que quería vengar a sus padres, y para ello necesitaría el poder de un demonio. Para obtener el poder de su antepasado, necesitaba matar al demonio de sangre y tomar su energía interna. El espíritu dijo que si el chico entendía lo que debía hacer para obtener poder, no estaría mal que renunciara a su cuerpo. Pero Su-ho solo se rió de los intentos del demonio por llevar a cabo sus planes. El joven, impasible, se sacó el gotero de la mano. La tela que lo sujetaba y la aguja, aún cubiertas de sangre fresca, cayeron al suelo. El cazador respondió con firmeza que era él quien usaría el poder del ancestro. El espíritu estaba interesado en observar de qué era capaz su travieso descendiente, por lo que permitió que el niño intentara dominar su poder, si por supuesto podía. El niño se acercó a la ventana y al abrirla, contempló el cielo nocturno, salpicado de estrellas brillantes. El joven reflexionó sobre su vida y comprendió que no le quedaba mucho tiempo de vida, pero eso no cambiaría nada. Comprendió que podía volver a ser más fuerte y que ahora su vida cambiaría. Con una actitud desafiante, el chico no tenía planes de rendirse. De repente, la puerta de la habitación del niño se abrió con un crujido y alguien entró. El extraño dijo que todos hablaban como si Su-ho hubiera muerto hacía mucho tiempo. El chico se giró al oír eso y quedó muy sorprendido. Conmocionado, Su-ho conocía bien a la desconocida, pero no podía decir que estuviera contento con su llegada.
La hermosa chica de pelo largo apareció ante el chico como si la viera en un sueño, y confirmó que, incluso en la sala del hospital, lucía mejor que de costumbre. Al mismo tiempo, en la oficina de varios pisos, las luces estaban encendidas en todas las oficinas. Todo estaba agitado y bullicioso. Todos los empleados tenían sus propias preocupaciones, y de repente, el comandante recibió una llamada. En un ambiente caótico, los trabajadores corrían de un lado a otro, contestando llamadas y cargando enormes pilas de documentos. El comandante lucía completamente desaliñado y visiblemente agotado por su jornada laboral. Necesitaba revisar el informe sobre las puertas mutadas. Le hicieron algunas preguntas más al hombre sobre la puerta, y solo respondió que debían trasladarse todos los materiales relacionados, que se suspendiera toda la información. Un hombre apuesto que estaba de pie junto al comandante preguntó qué iban a hacer los líderes sobre este problema, ya que este era el octavo incidente con monstruos humanoides que chupaban maná de los cazadores. En la tableta del hombre aparecieron imágenes de guerreros del culto a la sangre. Añadió que la situación se complicó aún más con la aparición de puertas mutadas. El comandante, completamente exhausto, respondió que los líderes aún no tenían muy claro cómo presentarlo, y que en general lo estaban haciendo todo mal, porque, al fin y al cabo, ¿qué sentido tenía una puerta mutada? Y su colega respondió irónicamente que probablemente ni siquiera esperaban que una criatura tan terrible apareciera de repente por la puerta. Un colega preguntó de repente si el comandante sabía algo sobre el sobreviviente. Una persona regresó con vida, y era alguien que conocían muy bien. Y el que sobrevivió fue Jin Soo-ho. Al oír su nombre, el comandante se llenó de una furia increíble. No esperaba oír el nombre de su antiguo enemigo. Viejos recuerdos del pasado comenzaron a despertar en la memoria del hombre. El comandante yacía en el suelo, y la espada de Jin Soo-ho brillaba justo frente a su rostro. El hombre perdió ese duelo, pero el resentimiento aún lo atormenta. Soo-ho superó a Cha Si-yeon y se convirtió en el mejor estudiante de la academia. El comandante repitió en voz baja y preocupada el nombre de Soo-ho, y su colega agregó alegremente que también estaba muy sorprendido cuando escuchó la noticia. Sarcásticamente que era una tontería pensar en Soo-ho, que probablemente solo había tenido suerte, porque nunca había tenido ningún talento, lo que sorprendió a su colega. El comandante dijo que recientemente el departamento de su colega, con quien había mantenido conversaciones durante tanto tiempo, Hui Sok, estaba funcionando muy mal, por lo que era mejor que volviera al trabajo. Por supuesto, el colega se sintió muy ofendido por estas palabras. En respuesta, Hui Seok soltó que todos se habían graduado hace mucho tiempo, pero cuando se trata de Jin Soo-ho, el comandante comienza a decir tonterías. El hombre recordó una vez más aquel desafortunado duelo en el que había perdido y se encontraba en el suelo frente a Jin Soo-ho. Nunca se había sentido tan humillado. Tras encender un cigarrillo, el comandante intentó así mitigar el cansancio del agotador trabajo. Con la cabeza en alto, seguía pensando en Soo-ho, pues aún iba a las mazmorras. Regresemos a la habitación de Soo-ho. El chico dijo el nombre de la chica, y ella se alegró mucho de que no lo hubiera olvidado. Con una mirada fría, Soo-ho le ordenó a la niña que se fuera a casa, porque de todos modos no tenía nada que decirle. Sentada en el umbral, la chica dijo que, aunque Soo-ho no tenía nada que decirle, quería darle un consejo. Con un tono más severo preguntó cuántas veces más tenía que repetirle que Soo-ho no era un cazador y que no tenía habilidades para dejar de arriesgar su vida. Aún con esa mirada fría, el chico respondió que la chica no debía interferir en su vida. La mujer dijo que solo estaba diciendo la verdad, y Soo-ho la interrumpió y señaló la puerta. Agarrando el dobladillo de su falda, la niña preguntó severamente si Soo-ho se daría cuenta de que no era un cazador cuando estuviera al borde de la muerte. Ella quería añadir algo más y Soo-ho le dijo que se fuera. La muchacha frunció los labios con cansancio para explicarle algo al joven, pero simplemente subió los escalones. Ella abrió la puerta y salió de la sala, tal como Soo-ho quería. El demonio le preguntó al niño quién era esa valiente joven y qué había sucedido. El joven, disgustado, le ordenó al espíritu que guardara silencio y no mencionara a la visitante.
Tras salir del hospital, la joven disgustada subió al coche. El conductor de gafas oscuras le preguntó si ya había hablado de todo lo que quería con Suho. Apoyada en la puerta del coche y mirando hacia abajo, la chica respondió que en realidad no. El conductor opinó que sería mucho mejor compartir sus sentimientos con el chico. La chica le pidió que no se preocupara, porque Suho no podía cambiar. Suho obtuvo la técnica de energía mental interna del arte divino del demonio celestial, básica. El espíritu quiso burlarse del chico, diciendo que Suho había dominado la técnica con demasiada lentitud. El demonio habría continuado su relato si el joven no lo hubiera interrumpido y le hubiera ordenado que se callara. De hecho, el demonio celestial se preguntaba cómo Suho había logrado dominar esta técnica tan rápido. Incluso para su heredero, era demasiado extraño. Suho y el demonio se dirigían hacia la puerta de rango F, que es donde los cazadores en formación van a entrenar. Estaban seguros de que iban en la dirección correcta, porque el espíritu había calculado hacía mucho tiempo este lugar por el olor del demonio de sangre. Definitivamente había ido allí. Suho no entendía el sentido de que el demonio de sangre succionara el maná de los aprendices, pero su antepasado no necesariamente necesitaba comprender los motivos de su enemigo. El espíritu y el niño se acercaron a la puerta azul cielo. Había mucha gente cerca del portal. Todos estaban de pie en grupos, hablando entre sí. Un joven se acercó a Suho y le dijo que necesitaba confirmar la identidad del cazador. El chico le dijo al hombre su nombre y que era de rango B. Al oír esto, el hombre se sintió avergonzado y le preguntó si sabía qué era una puerta de rango F. Suho respondió que tenía motivos personales para entrar. El hombre dijo con una sonrisa que sería un honor para ellos que un cazador así los acompañara. Dos chicos que estaban cerca comenzaron a discutir por qué Suho había venido. Uno de los interlocutores aclaró que se trataba del mismo chico famoso. Jin Suho dijo que podía trabajar en todo el mundo. El segundo hombre había oído hablar de un hombre que había demostrado ser muy prometedor, pero no tuvo éxito. El primero le pidió a su amigo que hablara más bajo, porque Suho podía oírlo todo. Aún así no estaba claro por qué estaba allí. El tipo dijo que Suho había venido para presumir de su reputación ante los recién llegados. ¿Cómo podía alguien que había demostrado ser una gran promesa llegar a ser así? Si Suho no hubiera entrado a la academia con la puntuación más alta, habría tenido una buena vida con un estatus de rango B. Y eso es muy triste. Pero la vida es muy injusta. Todos estaban de pie y charlando alegremente, cada uno sobre algo propio. Solo Suho se mantuvo alejado de todos y no habló con nadie. Recordó cómo una vez, como todos ellos, había ido felizmente a las mazmorras porque esperaba volverse más fuerte. Al demonio le pareció sencillamente divertido ver a su heredero rememorar la gloria pasada. Indignado, el chico dijo que le había pedido repetidamente al demonio que no leyera sus pensamientos sin permiso, y éste respondió con una sonrisa que, desde fuera, el joven parecía muy lamentable. Por un lado, Suho quería usar el poder del demonio celestial, y por otro, aún recordaba su pasado indigno. De repente alguien interrumpió la conversación. Una chica se paró frente al joven. Sorprendido, Suho le preguntó qué necesitaba. La niña era increíblemente tímida e incluso temía mirar al cazador a los ojos. Aún así, se atrevió y le entregó un papel al chico, pidiéndole un autógrafo. El chico se sorprendió aún más. Ni siquiera esperaba que alguien le preguntara algo así. Después de observar todo esto, el grupo de jóvenes reconoció a Suho como el mismo chico perezoso con la puntuación más alta en la academia. Alguien de la compañía dijo que Suho había venido a ocupar el lugar de los novatos. El cazador lo oyó y miró a los chicos. La chica que seguía frente a Suho dijo que probablemente no era lo suficientemente buena como para conseguir su autógrafo. El chico observaba al grupo de jóvenes con gran interés, así que le preguntó qué había dicho la chica. Se retractó de inmediato e incluso se asustó un poco. De hecho, era una de las sobrevivientes de la mazmorra que Suho estaba limpiando, y de no ser por él, habría muerto. El cazador, impactado por esta confesión, observó a la chica. Ella estaba avergonzada
y aún no podía mirarlo a los ojos, y él no podía creer que hubiera salvado a alguien, pues siempre se había considerado inútil. El joven sonrió ante sus pensamientos, o más bien porque tenía tan mala opinión de sí mismo. Le entregó a la niña un trozo de papel y se apresuró a irse, añadiendo al final que lo firmaría más tarde, después de que hubieran limpiado la mazmorra, a menos que la niña cambiara de opinión. Los ojos de la chica se iluminaron con una alegría indescriptible. No podía creer que recibiría un autógrafo de su ídolo, así que aceptó las condiciones sin dudarlo. Después de agradecerle por la firma que aún no había recibido y por salvarla en la mazmorra, la niña corrió hacia sus amigos y compartió emocionada la noticia, mientras Su-ho simplemente la miraba con completo asombro. Su-ho se volvió hacia el demonio y le preguntó si solo los cazadores de rango A y superior podían lidiar con los fantasmas de sangre. El demonio, a quien nadie había visto antes, se transformó de una pequeña niebla verde en un espíritu completo, y respondió que Su-ho había dicho todo correctamente, pero todavía había muchos monstruos que eran superiores a ellos. En consecuencia, el más fuerte de los que van con ellos es un rango C, por lo que si Su-ho no los salva a todos, morirán. Con mirada firme, el chico declaró que no podía deshacer la decisión que había tomado el primer día, y por eso estaba obligado a proteger a esas personas. Los jóvenes se alinearon y se prepararon para entrar al calabozo. El curador presentó al grupo a su actual comandante, Kang Byung-cheol, un hombre de rango C. El chico, con rostro satisfecho, estaba orgulloso de su logro. El curador también agregó que tuvieron que trabajar muy duro para traer a Kang Byung-cheol aquí hoy, por lo que el grupo debe escucharlo atentamente y aprender, y recordar. Mientras estén en la mazmorra, deben tener mucho cuidado. Finalmente la mujer mencionó a Su-ho y lo presentó como otro invitado especial, un titular de rango B. Todo el grupo se giró como si recibiera una orden y miró directamente a Su-ho, quien hasta ahora había estado parado atrás y un poco distanciado de todos los demás. Kang Byung-cheol aseguró que si Su-ho participaba en esta incursión, no habría incidentes desagradables. Kang Byung-cheol le extendió la mano alegremente para saludarlo. Fue un honor para él conocer al dueño de rango BE. Sintiéndose incómodo, el niño, con una mirada cautelosa, extendió su mano en respuesta. ¿Hay otro que quiera iniciar una pelea? En su mente, Kang Byung-cheol detestaba a Su-ho. Pensaba que no valía nada y que solo había alcanzado su rango gracias a su reputación pasada. Se creía más fuerte que Su-ho y quería demostrarlo. El demonio, capaz de leer las mentes, observaba todo lo que ocurría sin comprender en absoluto la situación. No podía predecir qué exactamente estaba logrando Kang Byung-chul con tales acciones, y qué astuto plan estaban haciendo en su cabeza. Después de cruzar la puerta del portal, el grupo se encontró en otra dimensión, listos para luchar contra el monstruo. De repente, alguien comenzó a preocuparse, porque estaba demasiado oscuro en este lado del portal, pero el seguro de sí mismo Kang Ben calmó y animó a todos. Kang Byung-cheol dijo que esto era solo una mazmorra de rango F, y que lo principal era creer en tus habilidades y actuar con rectitud. Así no les pasaría nada. Pero Su-ho comprendió que era una completa tontería, y miró al recién nombrado capitán con condena. Cualquiera podría decir que esta mazmorra no era de rango F. Era al menos de rango A o superior. Era extraño que Kang Byung-cheol no se diera cuenta. El demonio animó a Su-ho diciéndole que la gente como Kang Byung-cheol, gente despreciable, siempre hablaba mucho y que eran así incluso durante su época, cuando gobernaba Murim. El chico, de mente pasiva, le ordenó a su antepasado que se callara. Su-ho comprendió que era un invitado no invitado allí, y que incluso si intentaba introducir algo, nada cambiaría. Lo único que Su-ho puede hacer es usar a Kang Byung-cheol. Le dijo al capitán que, si él estaba al mando, Su-ho acataría todas sus órdenes. Sería buena idea formar una unidad de frente y una de retaguardia. Kang Byung-cheol aceptó la propuesta de Su-ho, pero no entendía bien qué pretendía el cazador con ese comportamiento. ¿De verdad necesitaba Kang Byung-cheol
que Suho resolviera cosas tan sencillas? Bueno, entonces sería aún más fácil para el capitán alcanzar el rango B de lo que pensaba. El capitán anunció su nueva orden. La niebla podría dificultar la visibilidad del grupo, así que es mejor mantenerse cerca. Kang Ben creía que sus enemigos no eran solo monstruos, y que esta expedición era una especie de prueba para un verdadero cazador. Pero el demonio, junto con Suho, simplemente se rieron del capitán. Suho le pidió al espíritu que estuviera más tranquilo para que nadie lo notara. El demonio preguntó si el joven ya sabía lo que se escondía en esta mazmorra, y si sería capaz de soportar el nuevo peligro. Suho se dio cuenta de que el demonio sabía desde hacía mucho tiempo dónde estaba el peligro. De repente, el suelo bajo los pies del niño comenzó a desmoronarse y caer al abismo. Todos entraron en pánico y comenzaron a caer al vacío bajo la recién formada capa de tierra. Suho gritó al grupo que huyera, pero ya era demasiado tarde. El miedo parecía haberse apoderado de los jóvenes. Estaban aterrorizados y no sabían qué hacer. Los ojos asustados de Suho se dirigieron hacia la horrible escena. El audaz y descarado Kang Byung-chul permanecía de pie ante el grupo en una pose inerte. Sus ojos ya no mostraban señales de vida. Simplemente miraban al frente, con la boca llena de sangre que manaba a borbotones bajo la presión de la dolorosa herida. Una mano le había atravesado el corazón. El demonio se limitó a sonreír, mirando lo absurdo de la situación, ya que los enemigos los habían rodeado desde el principio. Era un monstruo humanoide. Resultó ser una niña, la misma que acababa de pedirle un autógrafo a Suho. Ella se rió a carcajadas, mirando directamente a Suho con una mirada loca. Ríos de lágrimas amargas rodaban por sus mejillas, pero la sonrisa desquiciada aún no había abandonado sus labios, creando una disonancia absoluta con la situación. La niña suplicó ayuda, le pidió al niño que la salvara. La expresión asustada del joven se transformó en una de absoluta impotencia. Maldijo desesperado, sin saber qué hacer. La niña empujó el cuerpo de Kang Ben con una mano y éste cayó al suelo como un peso muerto, con sangre roja salpicada por todas partes. Suho sostenía con confianza su espada, listo para defenderse en cualquier momento. La chica estaba indescriptiblemente feliz de ver al cazador, como si fuera un entretenimiento para ella ver con vida a su futura víctima. El miedo y la falta de preparación ante el desarrollo posterior de los acontecimientos se apoderaron del muchacho. Saltando, la muchacha se acercó instantáneamente al cazador y le sonrió salvajemente, indicándole que esto no terminaría así. Tenía sed de sangre. Sus espadas chocaron en un brutal duelo entre dos fuerzas indescriptiblemente desesperadas. La diferencia esencial entre ellos residía en que para el monstruo era un juego, y para el chico, una lucha por su vida. Repeliendo con maestría los ataques de la chica, Suho ordenó a todos que huyeran. Él ya había adivinado que era el fantasma sangriento. Solo tenía curiosidad de saber cuándo se había convertido en uno. El demonio, habiendo leído nuevamente los pensamientos del niño, respondió en voz alta que la niña se había convertido en un fantasma tan pronto como entraron al portal. Suho, después de repeler el nuevo ataque del monstruo, lo empujó a cierta distancia, ganando unos segundos para ordenar sus pensamientos, pensar qué hacer a continuación y hablar con el demonio. Ella se puso así tan pronto como llegó aquí. El niño le preguntó al espíritu si sabía algo sobre esta mazmorra. El antepasado dijo que este lugar era una de las muchas prisiones de los demonios de sangre creadas en el pasado en Murim. Este lugar se llama el espejo de las malas acciones y los pecados. La muchacha alzó su espada con firmeza y, preparándose para correr hacia su víctima, adoptó una postura de combate. En este lugar, quienes han cometido actos malvados se reúnen y se transforman en monstruos. Suho logró saltar a un lado a tiempo, impidiendo el ataque de la chica. El niño preguntó qué habría hecho esta chica, pero la respuesta del espíritu lo impactó. Había matado a alguien. El joven sorprendido se giró para mirar a su antepasado y comprobar si decía la verdad. Pero de repente, algo brilló en su campo de visión. La espada de la chica brilló justo al lado del rostro de Suho. Saltó de nuevo sobre el cazador,
pero éste ni siquiera pensó en contraatacar, conmocionado por todo lo que oyó. Con la ayuda de su poder, se sumergió en los recuerdos recientes de la chica. Era de noche. Toda la ropa de la joven estaba manchada con un líquido marrón. En sus manos sostenía un cuchillo de cocina. En el suelo, justo frente a ella, yacían sus nuevas víctimas. La joven, impasible y sin contemplaciones, miraba fijamente los cuerpos de los ya fallecidos. El cuchillo cayó de sus manos al suelo. Los mató. Mató a su padre y a su madre. Ante estas palabras, que acababan de salir de los labios de la joven, algunas emociones finalmente comenzaron a aparecer en su rostro. Era grandeza, satisfacción por lo logrado, sin un solo remordimiento ni una lágrima en la mejilla. Solo la alegría reinaba en sus ojos. Todo estaba cubierto de sangre. El suelo, la mesa, las paredes estaban cubiertas de sangre fresca de los muertos. La niña no encajaba en absoluto en ese paisaje, y sin embargo, era ella la responsable de la atmósfera en su casa. La niña se sentía mal, ya fuera por el olor a sangre o por lo que había hecho. El niño estaba completamente confundido por lo que acababa de ver. Comprendió que no eran recuerdos imaginarios, que todo había sucedido de verdad. Pero ¿por qué había hecho esto? La voz desde atrás vio la ansiedad del joven. El espíritu dijo que mataran a la chica, porque no solo intentó hacerle daño a Suho, sino que también fue la asesina de sus propios padres. No había necesidad de preocuparse por ella. La impotencia se apoderó del corazón del cazador. ¿Cómo podría matarla? ¿Cómo podría matar a esa chica tímida e indefensa, que ni siquiera tuvo el coraje de mirarlo a los ojos, que quería conseguir el autógrafo de Suho en lugar de matarlo? La chica que una vez había salvado, la chica que idolatraba. Por eso, durante el siguiente ataque de la niña, se hizo a un lado y la dejó caer directamente al suelo. Suho no quería matar a la chica. Soltó la espada. El demonio indignado no entendía qué hacía su heredero. El espíritu le recordó una vez más a Suho que el objetivo principal de la chica era matarlo. El tipo no tenía motivos para mantenerla con vida. El cazador respondió que rogaba por la salvación, sobre todo porque el propio espíritu le había dicho que necesitaba fortalecerse para dejar de huir como antes. Ante esto, el demonio celestial solo pudo responder con una mirada de indignación. Lo mismo ocurre con descubrir la verdad. El chico necesitaba fuerza, pero esta vez lo tiene. Este giro de los acontecimientos sorprendió aún más al demonio. Suho definitivamente sobrevivirá si la mata ahora mismo. El corazón del chico se endureció en su pecho. Pero si la única salida es la muerte, quedará deshonrado el resto de su vida. Es mejor morir aquí. La energía del demonio celestial comenzó a emanar del cuerpo de Suho. Su silueta volvió a verse delineada por la energía verde diamante. Si no puede cambiar nada, no merece vivir. El espíritu entró en pánico y no entendió lo que su descendiente estaba tratando de hacer. Suho aún no domina por completo las artes marciales del demonio celestial y está dispuesto a sacrificar su vida no solo por un extraño, sino por un extraño que intenta matarlo. Un nuevo poder brilló en los ojos de Suho, y aunque todavía no sabía cómo controlarlo por completo, rechazó por completo las palabras del demonio y dijo que resolvería todo él mismo. El demonio comprendió que Suho estaba iluminado, y eso se manifestó en él tal como una vez lo había hecho en el mismo demonio. La chica mostró los sentimientos humanos que aún la habitan. Su mirada sincera y un mar de lágrimas lo demostraban. Le pidió a Suho que se retirara, que huyera del peligro. El tipo testarudo no iba a dar marcha atrás. La chica apretó con más fuerza su herramienta de combate y una vez más, con fervor salvaje en sus ojos, como si acabara de rogarle a Suho que retrocediera, atacó al cazador. Apretando la daga de la chica con la mano desnuda, la sangre brotó a borbotones de la herida reciente de Suho. Pero el rostro del chico no mostró ninguna emoción. Solo miró fijamente a los ojos de la chica, quien no esperaba en absoluto semejantes acciones de su víctima. Un flujo de energía frenético lo llenó todo. El ojo humano solo pudo ver un destello brillante que apareció en el lugar de los dos oponentes. El cielo nocturno titiló sobre las cabezas de los oponentes.
La chica, mutilada y debilitada, fue lanzada varios metros hacia atrás. Se sentó en el suelo con la mirada baja, mientras Su-ho, cuya silueta estaba rodeada de una brillante energía verde, la observaba. El demonio celestial tenía razón. Su-ho aún no había aprendido los conceptos básicos de su arte divino. La ira y el resentimiento por la derrota brillaron en los ojos llorosos de la muchacha. Hizo su último intento por derrotar al cazador. El chico creó una especie de escudo con la energía de su antepasado. Este escudo repelió a la chica, quien volvió a volar cierta distancia. Su-ho tuvo que pensarlo muy bien antes de hacerlo. La niña no entendía por qué Su-ho la estaba ayudando, porque ella era una mala persona y el cazador lo entendía. Sabía que Su-ho había visto sus recuerdos. La chica fulminó con la mirada al joven. Las lágrimas seguían rodando por su rostro, pero la sonrisa desenfrenada había desaparecido. Su-ho aún no ha matado al fantasma porque quería escuchar cómo sucedió realmente todo de los propios labios de la chica. Quería escuchar por qué lo hizo, y luego decidiría si era malvada o no. Esta vez fue Su-ho quien atacó. La niña quiso contraatacar e incluso atacar, pero el flujo de energía la atrapó y la confundió. El espíritu se sorprendió mucho al ver que su heredero, sin el entrenamiento ni los conocimientos necesarios, estaba utilizando la técnica de palma y puño. El demonio estaba muy ansioso por apoderarse del cuerpo de Su-ho lo antes posible. El chico envió una ola de energía de demonio celestial verde directamente al corazón de la chica, provocando que casi perdiera el equilibrio. No podía haber duda. Esta era su última oportunidad. Debía tener la fuerza y la energía interior suficientes para matar a la chica. El niño le dijo a su antepasado que incluso de la nada se puede aprender algo, pero es mucho más difícil proteger que matar. Su-ho, concentrándose, reunió todas sus fuerzas y clavó su mano en el corazón de la chica, dirigiendo la energía increíblemente poderosa del demonio celestial hacia ella. Esto hizo que gotas de sangre marrón salpicaran de la boca del monstruo. Sus ojos ya estaban asustados, y no ardían con fervor animal como en la mazmorra. La niña cayó muerta al suelo. El puño de Su-ho, con el que la había golpeado, estaba cubierto de sangre. La energía que acababa de brotar de todas partes ahora solo perfilaba la silueta del cazador. El espíritu dijo que el joven le había robado a la niña el poder del demonio de sangre. Era asombroso que el chico pudiera hacer algo que no había aprendido. Su-ho tocó el cuello de la niña para comprobar si seguía viva. El niño desconocía cómo era su mundo, pero en este, solo luchando se podía salvar la vida. La niña resultó estar viva. De repente, un destello púrpura brilló en la distancia, capturando todo a su alrededor. La espada del niño adquirió un nuevo poder llamado espada de hierro. Ve más. La espada de Su-ho sintió el poder del ser de otro mundo. El chico no podía comprender qué nuevo peligro le esperaba y qué necesitaba ella de él. De repente, una niebla gris envolvió todo a su alrededor, y a través del velo, Su-ho no pudo ver nada. Al darse la vuelta, el cazador vio a su nuevo enemigo. El hombre, con los ojos encendidos como un fuego rojo, era todo lo contrario del demonio celestial. Su ropa estaba hecha jirones y remendada. Su rostro estaba cubierto por una máscara blanca, y su cabello era largo, negro y rizado, ondeando al viento. Dijo que nunca había esperado ver tal unión, la del demonio celestial y su heredero. Su-ho notó que la energía del hombre era similar a la del demonio celestial, pero era diferente, era opresiva, y eso lo hizo sentir realmente asustado. Estaba claro que el demonio celestial no estaba del todo contento con semejante encuentro. Demonio sangriento. Este era el eterno rival del que habló el demonio celestial. Este ser es conocido por iniciar la aparición de portales en este mundo. Me pregunto por qué alguien como él está en una mazmorra de bajo nivel. El demonio celestial dijo que este no era el cuerpo real de su enemigo. El verdadero demonio de sangre era mucho más fuerte que esta criatura inservible. Parecía que el demonio de sangre, al igual que el demonio celestial, no podía utilizar todo su poder. Si este no es su cuerpo real, ¿cuánto más fuerte es el suyo? El chico pensó en esto, y el miedo se apoderó de sus ojos. Leyendo los pensamientos de su heredero,
El espíritu respondió que el demonio de sangre era 10 veces más fuerte. El demonio que tenían delante no era ni la 10ª parte del de Murima. El demonio de sangre se volvió hacia Suho. No podía creer que el cazador todavía estuviera vivo. El joven no sabía que su nombre era conocido por el demonio de sangre, y éste respondió que cómo era posible que alguien no conociera al único descendiente del demonio celestial. El espíritu le informó a Suho que dado que este no era el verdadero cuerpo del demonio de sangre, el momento de la venganza había llegado antes de lo que pensaba. El demonio celestial envió todo el poder de su energía, con la esperanza de destruir a su peor enemigo, pero la respuesta no se hizo esperar. El demonio de sangre envió el mismo flujo de energía. La batalla verde-rosa de dos contradicciones convergió aquí y ahora. El demonio celestial dijo que el demonio de sangre fue quien dio la orden de matar a la madre de Suho. Esta noticia le heló el pecho al niño. No podía creer lo que oía. El demonio de sangre se rió del chico. En su opinión, los humanos son criaturas estúpidas. No importa qué desgracia les ocurra, la atribuyen a simple mala suerte. El enemigo llamó a Jin Suho muy ingenuo, y eso enfureció al muchacho. El demonio celestial comprendió que aunque su enemigo fuera 10 veces más débil que el verdadero demonio de sangre, Jin Suho era demasiado débil para derrotarlo. El espíritu no tenía motivos para interferir, y por lo tanto, el cazador solo enfrentaría la muerte. Suho confirmó el remordimiento de su antepasado y dijo que el demonio de sangre no era alguien a quien el niño pudiera derrotar en este momento. De repente, el joven dijo algo que el demonio celestial jamás esperó oír. La venganza por su madre ardía con fuerza en su corazón, y por ello invitó a su antepasado a habitar su cuerpo y derrotar a su enemigo común. El demonio celestial aceptó esta oferta y dijo que incluso podrían ganar esta batalla. El espíritu preguntó si el muchacho se arrepentiría de su decisión, y con pasión en los ojos, ordenó al demonio que tomara acción. El demonio comenzó a habitar el cuerpo del heredero. El demonio de sangre no esperaba este giro de los acontecimientos y quiso detener el ritual, pero era demasiado tarde. Suho había dominado el poder ilimitado de su antepasado y estaba listo para vengar a su madre. Y el demonio celestial finalmente tomó posesión del cuerpo y pudo vengarse de su antiguo enemigo. El enemigo se dio cuenta de que esto hacía que el objetivo de destruir al demonio celestial fuera un poco más difícil. El demonio celestial comentó burlonamente que el demonio de sangre estaba hablando demasiado para alguien que no era tan capaz. El demonio celestial envió una enorme corriente de energía que derribó al oponente. La energía no solo delineó la silueta del niño, sino que irradió y llenó todo el horizonte. El niño miró a su peor enemigo, que yacía en el suelo como un cuerpo sin carácter. El demonio celestial le ordenó al demonio que dejara de sacrificarse y se pusiera de pie y luchara con dignidad. El demonio sangriento se rió de las palabras de su oponente. Dijo que solo fingía morir para que su enemigo fuera feliz. El demonio celestial no podría derrotar a su oponente hasta que se acostumbrara a su nuevo cuerpo. Pero al menos el cuerpo de Suho era mejor que el cuerpo del demonio crecido en completo caos. El demonio sangriento decidió comprobar si realmente era así. Los oponentes se prepararon para la batalla. Sus espadas se cruzaron en un combate mortal. Los dos oponentes más feroces se miraron a los ojos y ni siquiera pensaron en ceder la victoria. Su batalla continuó. El demonio celestial atacó, pero su oponente rechazó hábilmente todos los peligros que surgieron ante él. El demonio de sangre atacó con pequeñas lanzas. El cuerpo de Suho fue arrojado a varios metros de distancia. Pero matar al demonio celestial no fue tan fácil. Suho parecía como si nada hubiera pasado. El demonio celestial ya se había adaptado a su cuerpo, aunque le faltaba energía interna. ¿Y qué más se podía esperar de la persona más fuerte de Murim? Aún así, el demonio de sangre estaba muy interesado en derrotar a su enemigo. Con una actitud seria, el demonio celestial levantó su espada y estaba listo para atacar de nuevo. De repente, el suelo alrededor del cuerpo de Suho comenzó a agrietarse. Bloques de piedra volaron hacia arriba. El demonio de sangre no podía permitir que su batalla terminara en semejante lugar. En una de las islas de piedra,
una montaña se alzaba hacia el cielo. El demonio celestial encontró el comportamiento de su oponente simplemente ridículo, porque estaba haciendo todo lo posible para matar a su enemigo, y estaba preocupado por esos detalles. El demonio de sangre dijo que su oponente siempre estaba a un nivel que jamás podría alcanzar. Y nada ha cambiado, pero el demonio de sangre no se rendirá. Definitivamente destruirá a su enemigo y quiere hacerlo con maestría. El demonio celestial consideró repugnante el comportamiento de su rival. Elevándose más y más alto, el demonio de sangre dijo una última vez que rezaría para que el demonio celestial se volviera más fuerte, para el momento en que se volvieran a encontrar. A tan gran distancia, el demonio celestial no podía alcanzar a su enemigo, aunque tenía razón. Su-Ho necesitaba volverse más fuerte. Esta vez, el demonio celestial tuvo que soltar a su oponente. El grupo regresó al lugar donde todo empezó. Todos estaban exhaustos. Tras derrotar al fantasma de sangre, el arte divino del demonio celestial había crecido enormemente. Su-Ho había obtenido la habilidad de absorber sangre de fantasma demoníaco. Su-Ho no entendía lo que había sucedido. No sentía el poder del demonio celestial en su interior. El joven se preguntó por qué su antepasado le había devuelto el control de su cuerpo, pero era poco probable que tuviera tanta suerte la próxima vez, por lo que el niño necesitaba volverse más fuerte. Para volverse lo suficientemente fuerte, como para no perder contra el demonio de sangre con una décima parte de su fuerza. Pero de repente, los pensamientos de Su-Ho fueron interrumpidos por una tos. El chico quedó sorprendido por lo que vio. Frente a él, la misma chica mutilada que primero le pidió un autógrafo y luego intentó matarlo, yacía en el suelo. Su-Ho accedió a algunos de sus recuerdos. En una habitación oscura, una niña estaba sentada en el suelo, con la cabeza hundida en las rodillas. De repente la puerta se abrió y, junto con la luz, una mujer entró en su habitación. Llevaba una hoja de papel en las manos. La mujer le entregó la hoja a la niña. Parecía una hoja con los resultados de una prueba, y estaba claro que los resultados para la niña fueron decepcionantes. La mujer habló con Jian y le preguntó si sabía cuántos años tenía. Insegura, la muchacha se volvió hacia su madre, y ella, sin escatimar ni sus fuerzas ni las de su hija, abofeteó a Jian. Al caer al suelo, la niña se agarró la mejilla magullada, y su madre la reprendió diciéndole que Jian ya tenía 20 años y que era hora de demostrar al menos algunos logros en la casa. La mujer, llena de agresividad, arrugó en su mano la hoja con los resultados de su hija y preguntó por qué seguía siendo tan inútil. Esta es la historia de la que quienes la conocen no hablan. Una historia que a la gente le interesa ver, pero en la que no querría participar. La mujer no entendía por qué tenía que gastar dinero en una persona tan despreciable como su hija. Con lágrimas en los ojos, la niña se disculpó, y su madre, como si estuviera loca, empezó a gritarle que no se disculpara. Retrocedamos a un pasado no tan lejano. Era un día soleado como cualquier otro. Dos niñas caminaban hacia la escuela. La amiga de Jian le preguntó si su madre la había regañado mucho ayer. Jian tiró de la manga de su camisa. Su amiga se dio cuenta y le preguntó si tenía frío, ya que Jian siempre vestía ropa de manga larga. Con expresión preocupada, Jian respondió que simplemente se había resfriado rápidamente y que no quería continuar con aquella conversación incómoda. Un amigo notó que hoy hacía 27 grados afuera, pero algo inusual le llamó la atención. Un hombre con ropa tradicional estaba sentado en el suelo, vendiendo diversos tipos de joyas en una pequeña mesa. Jian se sorprendió porque nunca lo había visto allí. Su amiga dijo que era una joyería popular. El hombre preguntó si las chicas querían comprar algo. Jian preguntó sorprendida si había oído correctamente que el hombre se estaba dirigiendo a ella. En respuesta, el hombre le entregó a la niña un fragmento de un espejo, llamándolo talismán. Con una sonrisa maliciosa, el hombre dijo que la niña realmente necesitaba un talismán así. Jian podría haberse negado, pero su amiga, fascinada por la belleza del talismán, convenció a la muchacha para que lo comprara, sobre todo porque tenían exámenes la semana que viene y la suerte no vendría mal. La niña dudó.
preguntándose si realmente necesitaba ese fragmento. Pero aún así, Jian compró un talismán. Satisfechas con su compra, las chicas elogiaron el talismán por su belleza y su atractivo precio. El hombre estaba feliz porque sabía las consecuencias que traería esta compra. Desapareciendo sin dejar rastro, solo una neblina roja se disipó en el lugar del hombre, y las chicas se dirigieron felices a la escuela. Unos días después, los profesores se turnaron para llamar a los estudiantes por sus apellidos, y ellos se acercaron y recogieron los resultados de sus exámenes. Fue el turno de Yu Jian, lo que realmente asustó a la niña. Después de entregarle a la niña una hoja con los resultados, la maestra le pidió a la niña que lo hiciera mejor la próxima vez. A Jian no le gustaron los resultados de la prueba. Después de tomar asiento, expresó su decepción por el talismán a su amiga, quien en respuesta se sorprendió y preguntó de qué talismán estaba hablando la niña. Jian recordó que había comprado un talismán que parecía un espejo hacía unos días. Pero eso no ayudó a su amiga a recordar de qué compra hablaba la chica. Esta situación confundió a Jian y asumió que había mezclado todo porque estaba cansada. La niña agarró la manija de la puerta y la bajó. Jian tenía miedo de volver a casa. Había una expresión de ansiedad en su rostro al entrar. La silueta de su madre enojada apareció ante la niña, y solo sus ojos ardían de agresión en el eco oscuro de la habitación. La madre le tendió la hoja con los resultados de la prueba. Ella le exigió a su esposo que revisara los resultados de su hija. El esposo, tras leer el periódico, no se sorprendió en absoluto por los malos resultados de su hija. El hombre cogió un palo y le ordenó a su hija que lo siguiera. La niña asustada no tuvo más remedio que obedecer a su padre. Temblaba de miedo y un sudor frío le cubría el cuerpo. La puerta de la habitación se cerró de golpe. En la habitación oscura, la luz del sol apenas se filtraba por una pequeña rendija en las cortinas. El padre arrojó a su hija, con un palo en las manos, mientras la madre permanecía detrás, observando todo lo que sucedía.